Hola, soy Max Asconi y te doy la bienvenida al Astrológico Semanal. En esta semana vamos a estar hablando desde el día 7 al 13 de agosto. Vamos a revisar, como siempre, todas las configuraciones planetarias que están ocurriendo durante esta semana, principalmente los movimientos de la Luna, y vamos a estar analizando cuáles son las configuraciones que son relevantes para lo que está ocurriendo en nuestras vidas en estos días. Te voy a mostrar directamente los destacados de esta semana, que son dos. Tenemos el día lunes al Sol haciendo una cuadratura con Júpiter y tenemos el día sábado el Sol haciendo una conjunción con Venus. Y ahí vemos que el Sol esta semana tiene dos eventos bastante importantes, por lo tanto le vamos a poner atención a lo que está pasando con el Sol. El Sol todavía está transitando Leo. Venus está retrogradando, está también en el signo de Leo y se van a encontrar en conjunción. Y Júpiter todavía está transitando y aún está transitando el signo de Tauro. Le queda bastante tiempo todavía en aquel signo. Así que esas son las cosas más relevantes que tenemos esta semana, fuera de todas las configuraciones que la misma Luna tiene. Así que vamos a ir directamente a mirar configuraciones de esta semana. Este es el momento en que estoy grabando el video, lo que estás viendo allí en pantalla. Y ahora te voy a mostrar un poquito más adelante, déjame adelantarlo. Y vamos al día lunes. Bueno, el día lunes la semana la recibimos de esta manera. Tenemos a la luna en Tauro. Empezamos la semana con la luna en Tauro, lo que es en cierto modo bastante agradable porque tenemos a la luna, bueno, transitando el signo que tiene su exaltación, es decir, la luna está exaltada en Venus, perdón, en Tauro por Venus. Eso es siempre una buena noticia, aunque como ya te mencioné, Venus está retrogradando. Entonces, eso es quizás una pequeña complicación que le podría agregar Venus a los sectores de Tauro y Libra. En este momento la luna está transitando Tauro, Júpiter también está allí, entonces durante parte de este día y también del martes la luna va a estar en contacto con Júpiter, lo que siempre es una buena idea, una buena situación de la cual nos podemos en cierta forma beneficiar. Aunque lo primero que ocurre durante este día es que el Sol hace esta cuadratura con Júpiter, de hecho es entre el domingo y el lunes donde ocurre esta cuadratura. Y es un elemento importante a tener en cuenta. Una cuadratura generalmente habla de ciertas fricciones, roces, una situación con mucha energía, con mucha, podríamos decir, movimiento, que no necesariamente va a terminar de buena manera o instantáneamente de buena manera, porque las cuadraturas indican que hay una situación que es compleja de solucionar, que puede implicar varias cosas. Bueno, el Sol está en su propio signo, por lo tanto, el Sol está bastante fuerte. De hecho, él está haciendo o se está acercando en un momento a Júpiter, que Júpiter es un planeta mucho más lento de lo que es el Sol desde nuestra perspectiva terrestre, claramente. Y tenemos a Júpiter que está en Tauro, que no está en su signo, pero que está siendo de cierto modo recibido tanto por Venus como por la Luna, el regente de domicilio que es Venus y el regente de exaltación que es la Luna. Entonces, por lo menos Júpiter, al menos durante este día, puede actuar bastante bien. Um, Tiene las regencias también de Sagitario y Piscis, como sabemos. Desde Tauro, Júpiter no ve a Sagitario, entonces hay cierta forma Sagitario está dependiendo de otros planetas y está haciendo este sextil con su propio domicilio en Piscis. Entonces son esas áreas que también Júpiter se está encargando. Ahora, ¿de qué podrían hablarnos esta situación de cuadratura? Finalmente es una situación donde quizás hay un roce, como te decía, hay un problema, un cuestionamiento que no es necesariamente fácil de fácil solución. El Sol y Júpiter son, sí, dos significadores, dos estrellas, el Júpiter planeta, el Sol luminaria diurna, que son bastante afines, que tienen cuestiones que son bastante similares, que tienen que ver con la espiritualidad. El Sol nos conecta con este aparato divino, nos conecta con nuestra divinidad, podríamos decir, o con la divinidad de este universo o del cosmos. También el Sol, en cierta forma, identifica lo que es nuestra voluntad o lo que nosotros queremos decidir o hacer o hacia dónde está nuestro foco. Y Júpiter bien habla de la fe, de las creencias, del optimismo. También habla de las riquezas, las adquisiciones y también acerca de
las esperanzas que tenemos hacia adelante. Habla de armonizar también y como es un planeta benéfico, generalmente habla de situaciones que se equilibran, que se moderan, al menos esa es la perspectiva tradicional de Júpiter. Entonces, esta cuadratura podría enfrentar estas dos situaciones, quizás supongamos que quieres hacer una compra y hay algo que entre medio no se dispone bien para poder hacerlo, porque Júpiter es la adquisición de bienes, es las riquezas, algún gasto imprevisto también que tengan en relación quizás con los padres o con el padre o con alguna figura de autoridad, o también podría ser un choque entre autoridades que nosotros vemos, quizás jefes o algo así. También debemos considerar los sectores de Leo y de Tauro en nuestras propias cartas natales, es decir, tienes que identificar qué zona de tu carta natal ocupa Tauro y ocupa Leo, para también identificar qué áreas de tu vida se van a estar movilizando a través de esta cuadratura, porque hay dos elementos que se están configurando de esta manera, entonces estas dos áreas se están moviendo de esa forma. También pasa que Venus, Marte y Mercurio han estado durante el último tiempo transitando Leo. Bueno, Marte y Mercurio ya se fueron de Leo, pero ya en cierto modo puedes identificar qué es lo que está pasando por Leo y por qué han habido quizás estas situaciones, porque cuadratura de Júpiter ha habido con Venus, con Marte y con Mercurio. Entonces, no es un territorio nuevo o no es un problema necesariamente nuevo, pero tiene quizás otras características que le da el Sol mismo. Ahora, diría como que como está el Sol allí y están conectados, Júpiter también es regente de triplicidad en Leo, el Sol también, tienen bastante afín. Supondría que este problema tiene al menos soporte o tiene las maneras de poder solucionarse. Ahora, la Luna haciendo un sextil con Saturno también es una de las configuraciones que se dan durante este día. Generalmente la Luna con Saturno tienen una relación de enfriamiento que hace que las cosas se vuelvan un poco realistas, un poco pesimistas, un poco arrojadas a la Tierra, lo cual en ocasiones puede ser bastante útil si necesitas tomar decisiones o hacer cosas que no involucren tanto tu emocionalidad, aunque las emociones también se puedan ver un poco reservadas, como que no se quieren compartir o no está la posibilidad de poder hacerlo, entonces eso es algo que puede pasar durante este día, el día lunes. Hay un sextil entre el Sol y Saturno, lo cual en cierta forma también podría dibujar una situación beneficiosa a raíz de esta reserva emocional, no poder decir las cosas. Quizás esto de guardar un poco las emociones y actuar un poco más desde la razón, posiblemente, también sea una forma de mostrar o que se muestre durante, podríamos decir, la mañana de este día lunes 7 de agosto. Vamos avanzando. Tenemos un día más, el 8 de agosto. La luna primero hace un trígono. Bueno, aquí ya se ve a la luna haciendo, vamos a retroceder un poquito para que se note. Primero la luna hace un trígono con Mercurio. Mercurio está ahí en Virgo y la luna está acá en Tauro. Y esta situación también dibuja algo favorable. La luna sigue estando en su exaltación, Mercurio está en su propio hogar y también en su propia exaltación. Entonces los dos planetas están bastante dignificados, están bastante bien posicionados. La luna y Mercurio, pero sobre todo la luna está en su triplicidad, o en un signo que tiene, donde tiene triplicidad. Entonces podríamos decir que de cierta forma la luna podría actuar bastante en su manera, bastante cómoda. Y los significados de la luna, los significados de Mercurio se ven enlazados por este trígono, que siempre un trígono nos habla de facilidad, fluidez, de que las cosas se pueden conseguir, cierto acuerdo que se necesita hacer, se logra hacer, quizás reconciliaciones, conversaciones útiles que se pueden generar durante este día y que pueden llegar a buen puerto. Sobre todo conversaciones, sobre todo exposición de pensamientos posiblemente, por lo que significa la luna y Mercurio. Aún así están en signos de tierra. Esto también nos podría dibujar una situación donde las cosas siguen siendo bien arrojadas a la tierra. Los signos de tierra, valga la redundancia, son más bien pragmáticos o prácticos, un poco más realistas. Entonces hay algo allí que se está conversando, donde se obtiene un acuerdo, donde se obtiene quizás eh, un buen enlace, una buena conversación, una buena comunicación, buenos recuerdos,
un buen momento comunicacional, podríamos decir. Am, Durante este día también la Luna va a estar haciendo conjunción con Júpiter, entonces podríamos decir que al menos hacia el inicio de la mañana, hacia el mediodía, esto podría ser bastante beneficioso. Me parece interesante que la Luna primero hace una conexión con Mercurio y luego esa conexión con Mercurio se traslada a Júpiter. Entonces, sí, claramente se ve esta conexión. Recuerda que los trígonos tienen una naturaleza esencial muy parecida a Júpiter. Entonces, posiblemente hay algo que se logra acordar, hay algo que se facilita, hay algo que logra tomar curso, al menos durante la mañana del martes 8 de agosto, hasta que la Luna, desde el trígono hacia la conjunción con trígono con Mercurio, hacia la conjunción con Júpiter. Lo próximo que, bueno, y la conjunción con Júpiter siempre son beneficios, principalmente de mujeres, acuerdos con mujeres, conversaciones con mujeres, am, contratos con mujeres podrían ser, o al menos favores que vienen de parte de ellas, o personas al menos que tienen renombre. ¿Sí? La Luna luego sigue su camino y desde Júpiter se mueve hacia el Sol. Entonces aquí hay una doble, podríamos decir, transferencia, primero de Mercurio a Júpiter y después de Júpiter al Sol. Y es como que se repitiera un poco la temática que ocurrió el lunes con esta cuadratura del Sol-Júpiter, pero ahora es hecha por un tercero. Siempre la Luna muestra cuando hace estas transferencias como que hay una tercera persona que está interviniendo y que está ayudando. Sobre todo en astrología horaria o astrología electiva, que la luna funciona como mensajero o mensajera, como alguien que entrega una mensaje o que hace algo que ayuda a las otras partes a poder conectarse, como hay una tercera persona que une estos dos significadores, estos dos espacios. Eso es bastante también interesante. La luna va a estar haciendo esta cuadratura con el sol. La luna ya está menguando, la luna está decreciendo en luz. Recuerda que lo esencial de los planetas es su visibilidad para poder mostrar sus significados y que la luna ya esté perdiendo luz significa que también no está del todo poderosa como cuando está llena o cuando está completa y culminada. Eh, Se está enfrentando al Sol desde una cuadratura. La cuadratura siempre podría mostrar cierta tensión y este modo metafórico, simbólico de pensar la luna es que ya se está terminando el mes, entonces lo que habías planificado, hecho y que se ha mostrado y que ya han sido evidentes los frutos de este mes, hasta este momento es bueno ya comenzar como a sacar conclusiones y poco a poco empezar a pensar, perdón, en el siguiente mes. Así que ahí tenemos esta cuadratura. El traslado, el traslado, la transferencia de la luz acá es bastante interesante durante este día porque no termina allí, porque luego de que perdón, que la Luna conecta con Mercurio y luego hace la conexión por conjunción con Júpiter y luego conecta con el Sol, rápidamente hace una conexión con Marte. Bueno, Mercurio y Marte están acercándose poco a poco a hacer esa conjunción entre esos dos planetas, pero en sí, durante este día, la Luna conecta con todos y eso es parte como de lo maravilloso que tiene la Luna y hace que constantemente todos los planetas estén haciendo conexiones rápidamente entre todos. Y eso es parte de lo esencial de la astrología, es que la luna es la mensajera, es la que está corriendo la voz entre todos y es que está la que está transfiriendo el significado de un planeta hacia otro y genera que todo se pueda mover. Entonces, la luna siempre considérala como un astro muy importante desde nuestra perspectiva terrestre, es la más cercana y obviamente sí es la más cercana en un aspecto más bien físico, astronómico, pero aún así, en este aspecto más simbólico de significados astrológicos, también juega un rol importante porque es la que conecta todo este sistema con nosotros. Entonces, tenemos que este día termina con la Luna haciendo trígono con Marte. Esto podría implicar, si Marte o la Luna son señores de tu año, o Virgo o Tauro están siendo de los signos activados por perfección. Sería interesante notar acá que hay como una tendencia a la proactividad, a la aceleración, a la impulsividad, a hacer las cosas. Porque un poco eso trae la Luna con Marte desde un aspecto más bien positivo.
Además que la Luna y Marte están bien ubicados. Ahora, a Marte no le gusta mucho Tauro, entonces Marte no tiene quizás tanta disposición a tratar bien a la Luna en este momento, pero la Luna está bien fuerte, fortificada en ese signo, en Tauro. La Luna además sí tiene una relación positiva o más bien fluida con el signo de Virgo porque allí tiene triplicidad. Entonces esto genera que este acuerdo o esta fluidez que se da entre estos dos signos por esta unión final durante este día tenga quizás un buen puerto, una buena llegada, un buen fin. Así que el día miércoles, perdón, el día martes 8 se ve muy interesante en esta semana porque como que la luna va de un lado a otro, trayendo un mensaje, acuerdos, algún problemilla por ahí por la luna cuadratura del sol, pero en general el día martes se ve bastante positivo, con varias posibilidades de acuerdo, de conversaciones, de que la cosa fluya. Entonces, diría que este martes se ve bastante interesante. Am, Avancemos. Día miércoles. Si te fijas, la luna ya salió de Tauro y se configura en Géminis. Por lo tanto, la luna ahora está bajo las órdenes de Mercurio, que está en Virgo. ¿Sí? Entonces, la luna en este caso está peregrina. Eso quiere decir que está como una persona que viaja a otro país y se queda en ese país, pero aún no tiene papeles. Esa es la idea de estar peregrino. Como que no tiene necesariamente derechos como de un ciudadano. Los derechos de ciudadano se darían en su exaltación, en su triplicidad o en su domicilio. ¿Sí? En este caso, no hay mucho de conexión entre la Luna y Géminis, pero Mercurio, que está en Virgo, logra ver a la Luna, entonces al menos es recibida. Aunque por cuadratura, es recibida. ¿Y qué pasa durante este día? Bueno, lo único que vemos durante este día, al menos al inicio de este día, es a la Luna haciendo una conexión con Saturno por cuadratura. Ahí tenemos, se da a fines de este día, miércoles. Y es interesante también porque generalmente ya vimos que hubo un sextil durante esta semana. Quizás aquí se va a notar un poco más esta restricción emocional, como querer guardar emociones, enfriar situaciones, enfriar la mente. Esto podría hacer que nos sintamos o te sientas obligada, obligado a hacerlo, o que conscientemente haya que hacerlo, porque se necesita recurrir quizás al intelecto, a la mente, para poder quizás generar lo que tenemos que hacer durante ese día. Pero diría que en términos generales respecto de cómo nos sentimos o el temperamento de carácter, lo que mostraría esta luna es que hay cierta aversión a mostrar la emocionalidad. Además, la luna está en Géminis, no sé si va a ser tan fácil expresar. Mercurio todavía está en oposición con Saturno, entonces hay cierta tensión en estas dos áreas de Piscis y Virgo que se ve un poco acentuada quizás por esta luna pasando en cuadratura con Saturno y con Mercurio. Todavía no se encuentra con Mercurio por cuadratura, esto va a pasar el día jueves, así que ahí vamos, nos vamos al jueves. El día jueves lo primero que la luna hace es una cuadratura con, ahora sí, una cuadratura con Mercurio. Aquí la luna ya pasó el grado 18, pero cuando pasa por el grado 15 de Géminis, genera esta configuración por cuadratura con Mercurio, am, estando en un signo de Mercurio. Entonces aquí es, en general o en términos simples, podría haber un problema de memoria, una conversación tensa que no llega a un buen puerto. Podría ser que se olvida alguna situación y que se tenía que hacer que era urgente o que era necesario hacerla. Un mal funcionamiento de algún aparato tecnológico que ocupemos, un programa, un software, alguna situación como de ese estilo. Quizás estar cansados y no poder entender si tenemos que estudiar algo, no poder generar como la sinapsis mental en ciertas formas, como generar el aprendizaje. Quizás eso también podría ser un problema, no encontrar las palabras como lo que me pasó ahora para poder decir o expresar alguna situación en el momento. Igual es algo rápido porque desde Mercurio la luna hace un sextil con el sol. De hecho, aquí ya estamos viendo este sextil con el sol. También es interesante. La luna ya se está acercando
hacia el Sol. Eso quiere decir que está cerca de ser luna oscura. Recordemos que la luna oscura en general en la astrología tradicional no es un momento para decidir situaciones, para hacer resoluciones ni nada de eso. Sería interesante también que te fijaras en la luna durante este día. ¿Cómo está la luna en el cielo? Para darte cuenta de que sí la luna está perdiendo luz y que pronto va a quedar completamente oscurecida en el cielo, y va a estar así por algunos días, como siempre pasa en todos los ciclos lunares. Y además, este día la luna, después de hacer esta conexión con Mercurio, luego con el Sol, o sea, hacemos un traspaso de luz desde Mercurio al Sol, pero a través de primero una cuadratura y después un sextil, que es como el sextil livianamente podría ayudar a alivianar el peso que trae una cuadratura, pero luego nuevamente hace una cuadratura con Marte. Entonces, si el día martes fue, vamos a decir, ligero, fácil, fluido, el día jueves es un poco el día contrario, el día que hace contrapeso al martes durante esta semana, porque la luna luego termina haciendo una cuadratura con Marte durante este día y aquí quizás encontramos un poquito más de tensión porque Marte suele herir a la luna o suele como generar un poco más de tensión en ella, puede volverla un poco más ansiosa, entonces podríamos sentir un poco más de ansiedad en general, ah, enojos, rabias, agresividad, conversaciones que no llegan a un buen puerto, pero porque tienen un ánimo muy fuerte. Posiblemente si estás pensando tener una conversación importante este jueves que podría implicar ciertas emociones intensas, podrías tenerlo en cuenta porque al menos esta configuración muestra que podría haber como una forma que no sé si es tan ventajosa. Marte en Virgo también vuelve muy ansioso a esta zona porque eh, Marte y Mercurio, que son los planetas que están aquí en Virgo, y Mercurio, el regente de Virgo, se ven un poco alterados por la presencia de Marte. Marte suele alterar a Virgo y esta expresión mental ansiosa. em, por lo tanto, podría notarse un poco más fuerte esta ansiedad durante el día jueves. Estamos hablando hacia el final del día. Avanzamos un día más, tenemos el día 11. El día 11, la verdad es que rápidamente no ocurre tanto, porque la luna se demora en entrar a Cáncer y entra casi ya finalizando el día. Entonces, lo bueno de que la luna entra a Cáncer es que la luna está en su propio hogar, y eso siempre va a ser beneficioso para la luna. Está en su propia casa, como cualquier planeta que está en su propia casa, se siente más libre, se siente dispuesto a poder hacer lo que quiera hacer bajo sus propias formas y sus propias herramientas. Entonces, esta semana tiene algunos días buenos respecto de la luna. Son el día lunes y martes, cuando la luna está en Tauro, y el día viernes, sábado y parte del domingo, cuando la luna está en Cáncer. Directamente vamos a avanzar al siguiente día, que es el día sábado, donde se dan dos configuraciones que son relevantes. La primera es que la luna hace un trígono con Saturno. Esta relación que se puso más tensa cuando la luna pasó por Géminis, que se encontraba con una cuadratura con Saturno, ahora ya pasa a ser un trígono. Y es como, quizás aquí se alivian un poco esta situación de restricción emocional. No sé si esta semana va a tener como esa tendencia, como a ser bastante reservada emocionalmente, pero al menos esta relación con Saturno de la Luna podría mostrar tal cosa. Como te mostré al principio, en los destacados semanales, el Sol está haciendo una conjunción este día sábado 12 con Venus. Y Venus, podríamos decir que agradece que esto suceda porque es complejo para Venus estar demasiado cerca del Sol. Para todos los planetas lo es. Para Venus es muy complejo, o al menos así lo exponen los astrólogos de la antigüedad, tanto de la época helenística y medieval. Porque Venus tiene naturaleza muy distinta, una naturaleza muy distinta al Sol. em, y sufre esta situación donde está, entre comillas, quemada bajo los rayos del Sol, de esta influencia un poco negativa que produce el Sol cuando los planetas están muy cerca de él. Esto oscurece, nubla los poderes o los símbolos y señales que podría mostrar en este caso Venus, perdón.
Pero cuando está conjunto al Sol, Venus cuando está conjunto al Sol y está, en otras palabras, en el trono del Sol, tiene un momento para poder brillar. Los astrólogos antiguos también exponen que esta situación le da un poco de ventaja al planeta que está conjunto y de hecho es muy beneficioso. De hecho está muy bien. Y esto es posiblemente todo el sábado y parte del domingo mientras están en esta conjunción. Y esto nos podría hacer tener un brillo o alguna idea especial y esencial respecto de esta retrogradación que está pasando Venus por el signo de Leo. Claramente esto podría simbolizar cosas distintas para cada uno y hay un video además que hice acerca de esto, hablando de la retrogradación de Venus por Leo y cómo podría afectar a cada uno de los signos ascendentes, así que te recomiendo ir allá luego de ver este video, ver lo que está pasando por Venus en general, perdón, por Leo y toda esta situación de Venus retrogradando, pero al menos este momento podría indicar como un poco de el camino que está siguiendo Venus y un poco de brillo, un poco de entendimiento, que es lo que podría también mostrar el Sol, como tener las ideas claras. ¿Están del todo claras las ideas en este momento? Diría que no, porque Venus todavía está retrogradando, entonces todavía está caminando sobre sus pasos retrocediendo. Aún así, es un buen momento para reflexionar respecto de los significados propios que tiene Venus, que son la armonización, la unión, la interacción de unos con otros, por lo tanto, las relaciones, amistades, los momentos de pasarlo bien, la risa, el jolgorio en cierta forma, y luego el arte, la belleza, lo que es considerado lindo. En este momento todo eso está pasando por como una especie de revolución y debes también considerar qué zona de tu carta natal Venus está transitando. Pero este día, sábado 12 de agosto, debería dar ciertas luces, mostrar cierto camino. Quizás no sabes del todo hacia dónde va, pero al menos ya tienes ciertas nociones con esta Venus en conjunción con el Sol. Y no tan solo va a ser el sábado, recuerda, también va a ser parte del domingo. Y nos vamos al domingo directamente. Este domingo 13, la Luna hace un sextil con Júpiter y este sextil es bastante interesante porque hace que los dos planetas estén en una posición bastante ventajosa. La Luna está en su propio signo y mira a Júpiter. Júpiter está en el signo de exaltación de la Luna, Tauro. Y Júpiter está en su propia... No, Júpiter no tiene ninguna relevancia así por dignidad en Tauro, pero al menos mira a la Luna y la Luna está en el signo de exaltación de Júpiter. Y esto hace que esta mirada y recepción sea bastante interesante para ambos planetas porque estas dos zonas de tu carta podrían entrar en una especie de acuerdo, en una especie de conversación, dependiendo de qué significan o qué casa coincide con Tauro y con Cáncer. Pero al menos durante esta mañana, la mañana del domingo, estos dos planetas van a estar conectando, entonces podría ahí haber como un buen momento. Posiblemente pasarlo bien, disfrutar el deseo, eso también es parte de lo que estos dos planetas podrían traer, y al menos una buena conversación, un buen acuerdo por el sextil que están haciendo. Luego la Luna hace un sextil con Mercurio. Y esto nuevamente, otra transferencia de luz así como en bloque, como pasó el día martes, como pasó el día jueves, ahora la Luna hace transferencias de luz en bloque, primero con Júpiter y desde Júpiter se va a Mercurio y luego de Mercurio se va a Marte. Lo favorable de todo esto es que son todos sextiles. Eso es bastante bueno. El sextil es una configuración o aspecto que es benéfico, es decir, que da posibilidades de que las cosas que se están enfrentando, los significadores y símbolos que se están conectando, traigan una buena consecuencia o un buen acuerdo o fluyan. Entonces los significados de Júpiter fluyen con la Luna y la Luna traspasa eso hacia Mercurio y desde Mercurio hacia Marte. Entonces, un buen momento abundante, deseo pasarlo bien respecto de Júpiter, respecto de Mercurio, podría ser una situación donde hay comunicación, donde hay aprendizaje y enseñanza, donde hay conversaciones importantes debido a este Mercurio, a lucidez mental también podría haber respecto de esta configuración.
Y luego la luna conectando con Marte es como, ok, se ponen las manos en la acción, se hacen las cosas, se mueven, hay proactividad, impulsividad y quizás motivación para poder quizás apasionarse por algo en un buen sentido. La luna está conectando desde su propio lugar, entonces la luna está comandando un poco este sextil con Marte. Entonces las posibilidades de que algo funcione o que sea constructivo este día también es bastante factible. Y me da la impresión de que este día, domingo 13, puede ser un muy, muy buen día. Bastante favorable, con luces muy similares a lo que fue el día martes, aunque aquí no hay ninguna cuadratura evidente durante este día y todavía está la luna, perdón, Venus con el Sol en conjunción. Entonces, hasta quizás el final del día. Entonces, este fin de semana, 12 y 13, se viene muy interesante. Una luz venusina entre medio. Quizás vamos a tener más claro lo que está resolviendo Venus o simbolizando Venus en nuestras vidas, en tu entorno, dependiendo también de lo que Venus está trayendo allí. Entonces, eso es lo que tenemos para conversar esta semana. Espero que esta sea una buena semana para ti. Me gustaría saber en los comentarios cómo ves también estos movimientos, estos tránsitos, si hay alguno en particular que estás esperando. Y si tienes preguntas respecto de los movimientos de los planetas o respecto a algún concepto de astrología, lo puedes dejar también allí en los comentarios. Recuerda que si quieres una lectura de carta natal, quieres una consulta de pronósticos, saber pronósticos para ti, predicciones, me puedes contactar a través de mi página web, maxgascon.com, también en mi Instagram, @maxgasconastrólogo. Y desde allí me puedes contactar, nos podemos comunicar y también puedes programar alguna sesión. También en este momento ya está en curso el curso fundamental de astrología. Ya estamos estudiando los planetas, toda esta temática. Si quieres participar, podrías hacerlo. Comunícate conmigo para que puedas ver la forma de poder integrarte a este curso que aún puedes hacerlo. Em, las clases están grabadas, entonces puedes ir directamente a ellas, están grabadas y guardadas de tal forma de que puedas verlas muchas veces y tendrás disponible todo lo que estamos ya estudiando. Y también me gustaría mencionar a @luchopiros de Instagram, que me ha ayudado a hacer algunas ediciones de las cosas que estoy constantemente mostrando aquí en los videos, tanto semanales como en también los videos del podcast astrológico. Así que muchas gracias y gracias a todos los que están constantemente viendo estos videos, comentando, animando. Es muy especial para mí y también para todos los que están participando en este contenido de astrología, porque es un trabajo que no está siendo necesariamente remunerado, pero sí lo hacemos desde el corazón y con mucho respeto y cariño por la astrología. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Chao, chao.